Gerardo Villegas, a quien tenemos mucho tiempo que no saludamos aquí en Sin Censura, para que aporte también sus opiniones, sus comentarios a estos temas que estamos abordando. Mi querido Toño, Gerardo, te saludo a la distancia, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Vicente, pues aquí muy feliz de regresar con la familia y bueno, pues ahora sí que a darle, ¿no? Porque sí hay demasiadas controversias, sobre todo en tiempos electorales, y pues estamos sabiendo de trinquetes en Tamaulipas, de trinquetes en los estados que están en disputa, mi querido Vicente. Así es, estaba comentando con Toño los grandes intereses detrás de el Tren Maya, mi querido Gerardo. El presidente vuelve a exhibir a Calica y a Vulcan, la empresa en Estados Unidos que ha provocado un ecocidio, una tragedia ambiental por allá en la península de Yucatán. Y bueno, como estos que decían que nada tenían que ver, que no tenían metida la mano en las campañas como la de Sélvame del Tren contra el tramo 5 del Tren Maya, ahora salen hasta contestarle a Javier May, el director de Fonatur, luego de decir que esta resolución del juez es definitiva solamente hasta que se defina qué es lo que va a pasar con el estudio de impacto ambiental. ¿Cómo ves esto de lo que habla el presidente en la mañanera y lo que venimos analizando desde ayer con la decisión del juez de ponerle un alto al tramo 5 del Tren Maya? Mira, yo siempre he pensado que si algo no ha llegado a la 4T, es decir, ese sistema judicial mexicano en ese sentido, ¿no? Porque ellos representan aquello que está anquilosado a través de las leyes de lo que se le denomina en el derecho leguleyo, porque hay muchos recovecos que no se han cubierto, y bueno, pues están tomando partido efectivamente. Es un poder, como se dicen los tres poderes, pues el poder judicial en ese aspecto no está empatando con los intereses de populares, con los intereses de la nación, y entonces pues estamos enfrentándonos precisamente a gente que está anquilosada y que incluso proviene del mismo sistema judicial que desbarató Ernesto Zedillo allá a principios de los años 90. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no defienden precisamente los intereses populares del pueblo, que eso es la definición correcta, y bueno, pues tenemos que poner ojos sobre ello. ¿Por qué? Porque hay intereses propios y sobre todo de gente que tiene pues muchísimo dinero detrás de todo este asunto. Entonces, la forma de zancadillear el proyecto pues es precisamente a través de recursos leguleyos, y bueno, pues, y ya vimos quién pagó la campaña de Rubén Albarrán, de Natalia Lafourcade, de esta gente que son faranduleros, que ni siquiera conocen México de a pie, mi querido Vicente. Que la cuarta transformación no ha llegado al Poder Judicial, porque esto también lo estábamos platicando hace un rato aquí en Sin Censura, y siéntete con la confianza, Toño, también de entrarle con tus comentarios. Esto es muy importante, Gerardo, con lo que venimos analizando, sobre todo con el caso de Enrique Peña Nieto y que se perdió la investigación, los documentos de la Casa Blanca se perdieron, los desaparecieron y no pasa nada. Ya tuve un exabrupto hace rato porque me encabrona mucho esto que ocurre, mi querido Gerardo. Se da carpetazo a esta investigación porque no tenemos los documentos. Tenemos a un Peña Nieto por allá en España, tenemos en Mónaco a Felipe Calderón, y nosotros seguimos comiéndonos las uñas del coraje, muchos que hemos insistido, hemos buscado la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Ponía sobre la mesa el tema de que a 3 años de que se iniciara una carpeta a Carlos Romero de Champs, el ex líder petrolero, todavía no se sabe nada. El presidente le está pidiendo informes a la Fiscalía General de la República. En fin,
Pues creo que estás en lo correcto. La cuarta transformación no ha llegado al Poder Judicial. Claro. Ahora recordemos, mi querido Vicente, quién inició, quién encabezaba la UIF. No era nada más y nada menos que Virgilio Andrade, un pupilo del grupo Atracomucho, y él fue quien finalmente elabora, a través de la denuncia de Carmen Aristegui y de su equipo, de cuando solían ser críticos, de Daniel Izárraga, si mal no recuerdo, pues Vigilio Andrade fue quien le cubrió las espaldas a Enrique Peña Nieto. Entonces, pues estamos hablando de una pandilla, en realidad, no, porque no era un gabinete, era una pandilla que se dedicaron a erosionar el erario público y a robarse absolutamente hasta los tapones de los coches blindados. O sea, era una pandilla, vivimos en 6 años con una bola de criminales y también la impunidad en ese sentido. Y nuestro querido, que es el padrino, por cierto, de Ricardo Sevilla, Gertz Manero, pues es un florero, porque entonces estamos hablando de que no hay justicia y pues no hay ningún tipo de repercusión, ni tanto social, y sobre todo el reclamo popular, porque nos robaron absolutamente en despoblado, mi querido Vicente. Así es, mi querido Toño. ¿Algo que quieras aportar? Si no, me sigo con Gerardo. Perdón, no había escuchado la última parte, pero sí, en efecto, bueno, primero saludo con muchísimo gusto, con muchísimo gusto a Gerardo Villegas. Y yo lo que planteaba hace rato es lo que es estar en comunión con lo que ustedes plantean, compañeros. Yo creo que Gerardo no se equivoca al decir que si a algo no ha llegado la cuarta transformación es el sistema judicial mexicano, pero yo le agregaría incluso que las únicas víctimas de esa situación somos nosotros los mexicanos, que nosotros los mexicanos estamos sufriendo los horrores de el Poder Judicial. Y quiero insistir en eso, si tuviéramos un Poder Judicial sólido, con instituciones sólidas, confiables, con buenos funcionarios, si pudiéramos confiar en nuestros ministerios públicos, en nuestros jueces, magistrados, ministros, si pudiéramos confiar en nuestras autoridades de procuración de justicia, creo que muchos de los escollos a los que nos enfrentamos aquí, nos enfrentamos en México, como es la inseguridad, la falta de educación, la falta de verdaderos servicios de salud, creo que en ese caso tendríamos una situación mucho más propositiva. Y creo que ese es el fundamento absoluto de nuestra ruina como mexicanos, ruina en la que nos han pues metido gobiernos como los anteriores, los inmediatos anteriores, a partir de Carlos Salinas de Gortari a la fecha. Hoy ese Poder Judicial tiene muchos cuestionamientos, tiene muchos problemas. La misma Anabel Hernández, aquí en Sin Censura, nos dijo hace ya mucho tiempo que continúan los infiltrados precisamente de Genaro García Luna en el Poder Judicial. Tenemos a un fiscal general que ha sido exhibido abiertamente, tanto por medios de comunicación tradicionales como independientes, tanto por conservadores como liberales, tanto por personajes en contra de López Obrador como personajes a favor de López Obrador, por determinar, por cuestiones personales, por ejemplo, por tener una situación, un actuar muy cuestionable, no solamente en la parte de quedarse como florero, sino un actuar muy cuestionable al frente de la Fiscalía General de la República. Entonces, creo que en todo caso, si queremos comenzar ya a hablar de algún cambio inherente en todas las cosas, si queremos hablar ya en definitiva de una cuarta transformación, tendría que reformarse ese Poder Judicial, pero no reformarse simple y sencillamente al hablar de platicar con los juzgadores, con los procuradores de justicia. No, señoras y señores, me refiero única y exclusivamente a hacer, a restablecer ese Poder Judicial mediante alguna legislación, restablecerlo por completo.
estos personajes que tenemos en el Poder Judicial, pues nos han quedado muy, muy mal a los mexicanos. De esta reunión que se anuncia en la Secretaría de Gobernación, ya ven que hay personajes que mejor de lejecitos, y uno de ellos es René Bejarano, por aquel escandalazo de hace muchos años. Bueno, pues René Bejarano se reúne con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, y si me queda claro algo es que el secretario de Gobernación debe de reunirse con todos o con casi todos. Déjame preguntar, ¿qué impresión te da, Gerardo Villegas? Luego te escucho a ti, Toño, que se haya reunido Adán Augusto López Hernández con el dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, así se llama el movimiento que encabeza René Bejarano. Compartió esta fotografía en redes sociales y dice: fue un gusto poder conversar el día de hoy con nuestro secretario de Gobernación. Así lo dijo Bejarano en Twitter, y con esta fotografía, yo creo que, híjole, son de esos personajes con los que uno, la verdad, pues ni quisiera ver fotografía. Pero ¿tú qué piensas, Gerardo? Mira, yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, René Bejarano siempre ha sido un operador político. De hecho, su esposa, Dolores Padierna, a quien en los bajos mundos de la polaca le dicen Dolores de Pierna, pues son gente que ha operado en colonias céntricas de la Ciudad de México, particularmente en la colonia Niños Héroes, que está aquí por el Metro Viaducto. Entonces, es un desprestigio absoluto, porque ese hombre está más quemado que nadie, ¿no? En ese aspecto no creo que tenga ningún tipo de sentido que quiera volver a la política. Y bueno, finalmente, ¿dónde está Carlos Simas, el exmarido de nuestra gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que también lo cacharon en la movida y él finalmente sacrificó su vida política porque lo cacharon en la movida? Eso se me hace una representación del cinismo y que tampoco beneficia absolutamente a la cuarta transformación. O sea, el reciclaje en ese aspecto. Si de por sí nadie acepta que Bartlett sea el secretario de Luis y Fuerza, bueno, ¿cómo se llama? La CFE, no hay que hacer reciclaje, o sea, debe haber un revulsivo, como se dice en el fútbol, y pues yo creo que en este caso de Bejarano pues debe estar desesperado, porque yo creo que ya dejó de recibir cierto tipo de componendas, y bueno, pues nada más falta que cuando salga del bote el rey de la basura, pues se vaya a la cuarta transformación, y ya ves lo que está pasando en Puebla con este hombre terrible, ya ni me acuerdo su nombre por fortuna, el actual gobernador de Puebla, que es completamente inaceptable el gobierno que está llevando allí, mi querido Vicente. Entonces no hay que reciclar basura en ese aspecto, y sobre todo desechos políticos, que es peor, ¿eh? En este aspecto es lo que yo considero, mi querido Vicente, mi querido Toño. Es que yo pregunto, ¿qué tan beneficio, qué tanto daño le puede hacer públicamente salir a decir que se ha tenido una reunión con un personaje como René Bejarano, cuya imagen está tan desgastada, tan quemada, como dice Gerardo Villegas? Pero al final yo pregunto, Toño. Pues yo creo que ninguna, no tiene ningún tipo de beneficio que se reúna en primer lugar y que se cacaree, que se reunió René Bejarano con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pero siendo muy honestos, queridos compañeros, querido Gerardo, querido Vicente y público consentidor, ni siquiera el presidente López Obrador ha rechazado abiertamente a René Bejarano. Fíjense, en ediciones recientes de la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador, al hablar del ataque que ha enfrentado a manos de Carlos Loret de Mola desde hace más de 2 décadas, plantea cómo es que cuando surgió el escándalo de lo de René Bejarano, pues ya tenían todo preparado, incluso con Broso, ya lo tenían ahí listo para que Broso fuera el que lo exhibía ahí en Televisa, ¿no? Con las imágenes de las ligas y etcétera.
y que fue Broso el que le advirtió inmediatamente al presidente López Obrador sobre este tipo de situaciones. Y honestamente sí, ¿no? Tenemos un René Bejarano que enfrentó las consecuencias en su momento, que desapareció de la vida pública, pero que de pronto volvimos a escuchar, ¿no? Como personero, así como dice Gerardo, exactamente, ¿no? Como un operador político, un personero, un cabildero, ¿no? Que está absolutamente ligado supuestamente, ¿no? A todas las vertientes de la izquierda en México y que, pues, obviamente tiene, pues, claros vínculos por su matrimonio con esta señora, pues, ¿no? Que es diputada y que siempre ha estado en la izquierda. Pero estoy convencido con eso que plantea Gerardo y lo que planteas tú, Vicente. No tiene ningún beneficio tener a René Bejarano, no tiene beneficios ni siquiera para el presidente López Obrador, porque es el tema que siempre utilizan en los medios de comunicación tradicionales para decir que López Obrador es un corrupto. Fíjense, hasta el momento no se le ha podido demostrar, pero ni un ápice de corrupción al presidente López Obrador. Y he sido yo muy criticado por decir eso. Por decir que han habido acusaciones en contra de sus hermanos, de René Bejarano, de otro tipo de personajes que han sido cercanos a él, hasta la misma Rosario Robles, ¿no? Que fue muy cercana a él, fue quien lo sustituyó en la jefatura de gobierno en su momento y después se volvería priista. Pero ha habido vinculaciones de esto. Él, per se, nunca ha sido vinculado a la corrupción, nunca. Él no. Ha habido personajes cercanos a él. ¿Por qué entonces seguirle apostando a eso? ¿Por qué no tener al presidente López? Lo digo con mucho respeto, saliendo de la mañanera a decir, ¿saben qué? Cuando yo me enteré de esta situación con lo de René Bejarano, lo rechacé de inmediato, yo lo sigo rechazando. No, pues ahora lo estamos viendo de esta forma. Esto les garantizo, esta reunión, esta foto, pues va a ser utilizada en Latinus con bombo y platillo. Ya estoy viendo a Luis Felipe Van Pipe sacándola hasta como con broma. Seguramente va a ser la editorial de esta noche con Carlos Loret de Mola. Seguramente tendremos a Broso, el misógino de Víctor Trujillo, haciendo todo un editorial al respecto e incluso hasta mentándole la madre al presidente López Obrador y a Adán Augusto López. No se sorprendan de que nos enteremos de esto muy, muy pronto. Así es, por eso digo yo, qué necesidad, pero al final yo soy solo un peón de la información y no sé mucho más que obviamente Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y grábenme, muchachos, hace unos minutos hablaba de que Ricardo Monreal señalaba que será la imagen de Andrés Manuel López Obrador, será el nombre de Andrés Manuel López Obrador el que gane las elecciones este próximo 5 de junio, que es el resultado de un buen gobierno, que por eso ganarán los candidatos del partido del presidente. Si esa es la lógica, ayúdenme a entender qué es lo que está pasando en Jalisco. Morena, de acuerdo a esto que estoy revisando, de acuerdo a una encuesta elaborada por Encol para el periódico El Universal, Morena puntea en Jalisco. El partido Guinda está arriba en las preferencias en el estado y en Guadalajara. El 34% de las personas encuestadas en Jalisco se identifica con Morena, el 23% con Movimiento Ciudadano, el 7% por el PRI y el 5% con el PAN y solo el 4% con el partido local Futuro. Un 43% de los jaliscienses votaría por Morena si hoy fueran las elecciones para elegir a gobernador del estado, seguido por Movimiento Ciudadano en un distante 26%, el PRI con el 11% y el PAN con el 7% en preferencia efectiva. En Guadalajara, la preferencia para la alcaldía también es encabezada por Morena con el 41%, seguido por Movimiento Ciudadano con el 25%, el 11% para el PRI y el 8% del partido local Futuro. ¿A dónde voy? ¿Es esto un reflejo de una, no sé si fallida es la palabra, pero sí tan cuestionada, tan criticada como la de Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano? Y me llama mucho la atención que también en Guadalajara, la ciudad, con mucho respeto a los que viven en otras ciudades, la ciudad más importante del estado, Morena lleve la ventaja, amplia ventaja, seguido de Movimiento Ciudadano. ¿Ese es el reflejo de los malos gobiernos de Movimiento Ciudadano, Gerardo?
Por supuesto, mi querido Vicente, Toño, eh, Guadalajara es un caos en ese aspecto porque, sobre todo en el gobierno anterior y el actual, para empezar, hicieron un desarrollo turístico en el centro de la ciudad, tiraron edificios históricos, recordemos que Guadalajara no tenía tradición porfiriana, pero había casas muy, muy antiguas y lo convirtieron en una especie de rambla que llega hasta no sé dónde, o hasta Zapopan, de hecho, que está muy cerquita, está muy pegado. Y bueno, también hicieron una tranza terrible con una especie de metro elevado. Y bueno, pues la gente ya también está fastidiada de esos gobiernos demagogos y sobre todo autoritarios, porque recordemos que cuando las chicas salen a hacer su manifestación con todo el derecho político y social de las mujeres, pues le soltaron a los policías. O sea, hubo golpizas, hubo secuestros, y ahí hay otro poder fáctico que no recordemos, que también es el padrino también de Ricardo Sevilla, el señor Padilla, el licenciado Padilla, que es el nada más y nada más que el mandamás de la Universidad de la UDG, que encabeza uno de los grupos fácticos más poderosos del país. O sea, él contrata a Enrique Krause, convoca a Vargas Llosa, hizo un museo a través de Uñitas, para poner una exposición de Guillermo del Toro, que Guillermo no tiene nada que ver con esas triquiñuelas, pero bueno, la gente ya está harta y también ahí está operando uno de los grupos del narcotráfico más terribles, que es el cártel de Jalisco Nueva Generación, que no tendría que estar operando si no es con la vena y la venia del gobierno. En ese aspecto, yo creo que si Morena logra conquistar ese territorio, pues sí va a ser una molestia muy, muy grande, porque tendría que poner en orden, pero estamos luchando contra un elefante, como dice el presidente, contra un elefante reumático que viene desde los años 60, 70. Entonces, yo creo que en ese aspecto, pues es un buen punto de manejar esta conversación, mi querido Vicente, mi querido Toño. Muy malas noticias ahora que en efecto sale con que no se va a unir a la alianza de Claudio X González. Fíjense, compañeros, hace rato que lo mencionaba Vicente, querido Gerardo y querido público consentidor, de cómo es que Claudio X González ha insistido una y otra vez en esta pues unión por parte de Movimiento Ciudadano a la alianza putrefacta del PRI-PAN-RD, y que Alfaro decía, pues yo no quiero ser parte del reparto de huesos y posiciones, una alianza para repartirse el botín no le sirve a México. A mí me parece que son palabras mayores, palabras muy fuertes. Está hablando de repartirse el botín. Y mi cuestionamiento en todo caso hacia eso sería, ¿será que más bien él quiere todo y no repartir? ¿Será que Alfaro quiere todo, así como en la pirinola quiere todo y no quiere repartir? O que, como bien mencionaba Vicente, simple y sencillamente vaya a aceptar la alianza solo si queda él como candidato. Bueno, la realidad de Alfaro en estos momentos es muy cruenta. Ahora que se exhibe este rechazo del pueblo a su gobierno con esta encuesta del Universal, ¿no? Del Universal, nada más y nada menos, un medio de comunicación tradicional que constantemente se enfrenta al presidente López Obrador y que sabemos tiene una línea por ahí muy fuerte del señor Gili Ortiz, pues no nos queda más que decir que Enrique Alfaro simple y sencillamente le ha quedado muy mal a Jalisco. Y esto se exhibe con esa encuesta. Esto se exhibe cada vez que va vamos a develar una obra de su gobierno, que es obviamente campaña, ¿no? Que va a alguna de las comunidades que conforman ese gran estado, dizque a apoyar con ciertas situaciones, y que la gente lo recibe o con miedo, porque él es el mismo que le dice, o no es cierto que los estoy ayudando casi forzándolos, ¿no? O con un rechazo absoluto, con el fuera, no te queremos, con mentadas de madre, con hasta cantaletas que no voy a repetir aquí en contra
de Enrique Alfaro. Y eso es porque ha resultado tener, por un lado, un gobierno muy represor. Yo me adelanto y me aviento a decir fascista. El gobierno de Enrique Alfaro ha sido absolutamente fascista. Y también por candidatearse durante todo por utilizar su cargo para candidatearse a las elecciones de 2024. Esta es la respuesta del pueblo de Jalisco. Esta es la realidad del pueblo de Jalisco. Yo creo que él seguirá en su idea de seguir buscando la presidencia. A mí me parece, han sonado otros nombres ahora también muy despreciables de ese partido, como Samuel García o Luis Donaldo Colosio Riojas, Luis Donaldo Colosio Jr., suenan otros nombres muy cuestionables para el opositor a quien sea el sucesor del presidente o la sucesora del presidente López Obrador, como han sonado nombres hasta como Lili Telles, imagínese usted, pero creo que él todavía tiene muchas posibilidades de convertirse en el delfín de la oposición de ultraderecha, porque él es de la ultraderecha. Él, por supuesto, que estaría abierto a entregarle todo a las empresas. Él, por supuesto, que estaría dispuesto a establecer un régimen represor en México con tal de pues, tener ese poder. Y a pesar de que en estos momentos se le rechace absolutamente en Jalisco, aún seguirá teniendo pues todavía la posibilidad de tratar de convencer a los sectores conservadores del resto del país. Pero bueno, esto está fantástico. Alfaro le ha quedado muy mal a Jalisco por represor y por candidatearse, pues ya, qué fantástico que esta sea la respuesta del pueblo de Jalisco, ¿no? Para cerrar, ¿por qué no comento que se están peleando también, que hay una pugna en el movimiento conservador, creo yo? Estaba leyendo en Infobae que Demetrio Sodi, ¿se acuerdan de Demetrio Sodi? Tundió al generalito Felipe Calderón por no cuidar la imagen de México en Mónaco. Todo derivado del chapuzón que se aventó Felipe Calderón con el Checo Pérez. Sodi condenó que un expresidente represente de esa manera al país. El exsenador del PRD, Demetrio Sodi, arremetió contra Felipe Calderón por aventarse a la alberca junto con el Checo Pérez en el marco de la celebración de la victoria del piloto de Fórmula 1 en Mónaco, donde tildó de generalito al exmandatario por el PAN y manifestó una coincidencia con AMLO. Y es que cerca del mediodía de ayer, el miembro fundador de Futuro 21, ¿se acuerdan de Futuro 21? ¿Quién sabe por dónde se quedaría tirado Futuro 21? Señaló con vergüenza lo realizado por Calderón, pues el expresidente que le declaró la guerra al narco se arrojó a una alberca junto con el piloto mexicano durante la fiesta en la que celebraba la victoria del equipo de Red Bull en el Principado de Mónaco. Ante esta imagen, el exfuncionario sostuvo que Felipe Calderón nunca maduró y que la imagen que ofreció en todo el mundo no cuida la imagen de México, pues consideró una figura tan importante como la presidencial continúa aún después del ejercicio del cargo. Reprochó el inicio de la guerra frontal contra las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas y que el exmandatario se la pase de gira con la Fórmula 1, paseándose en los distintos eventos que organiza. Y cito, qué vergüenza como mexicano tener un expresidente como Felipe Calderón, que nunca maduró, que como presidente se sintió generalito e inició la guerra contra el narco y ahora, sin importarle que sigue representando a México, se avienta a una alberca sin cuidar la imagen del país. Pues ahí se las dejo de tarea. Demetrio Sodi, que reaparece, por cierto, porque se perdió junto con Futuro 21. ¿Qué cosas? ¿Cuántas cosas ha hecho en estos años la oposición? Y ni una les ha pegado. Pero bueno, por eso decía que ahí se están tirando entre todos. El PAN, que protege a Felipe Calderón, y el PRD de Demetrio Sodi, en donde el señor fue senador. Sí, bueno, Demetrio Sodi la tijera siempre ha sido un oportunista, es un intelectual de cuarta categoría, pero se ha sabido mover dentro de las lides de la industria política, pero lo que no sabe Felipe Calderón, aparte del chapuzón, que ya sabemos que se las avienta con Bacardí, los que tenemos también fallas técnicas de pronto, sabemos de qué se trata. Simple y llanamente es un bufón.
se convirtió en un bufón, en una caricatura de lo que finalmente él pretendió como dictador de México, porque él se aventó la locura de hacerle la guerra, y yo le digo a tu público consentidor, como dice Toñito, como dice Ricardo, a tu público memorioso, que revisen el debate presidencial donde levanta la ceja de esta manera así y empieza a decir que va a tener mano dura. ¿Por qué? Porque no tenía legitimidad. O sea, es un bufón, es un payaso y sobre todo es un criminal que tendría que estar junto a Genaro García Luna y al Chapo en las cárceles, así como también Andrés Roemer, que por cierto, ¿y dónde está Cerón? ¿Dónde están? ¿Por qué hay tanta impunidad? Es cuando yo insisto, la cuarta transformación no ha llegado precisamente al sistema judicial, no ha llegado a lo jurídico, porque no podría, este hombre en otro país no podría andar haciendo esas payasadas, porque sobre todo es un hombre criminal. Entonces, la gente ya tiene que abrir los ojos y sobre todo, pues se ha ganado el desprecio, yo creo que de la mayor parte de los mexicanos, mi querido Vicente, mi querido Toño. Que ya en el pitorreo, pues dicen que le pegó un tragote al agua de la alberca a Felipe Calderón porque tenía idea de que esas celebraciones se hacían en alberca llena de champaña, por si acaso, para salir de dudas. Pero bueno, mi querido Toño, siempre en el pitorreo. Y a eso ha quedado reducido Felipe Calderón, al pitorreo. Así es, ahí totalmente de acuerdo con Gerardo, pues es un bufón, y creo que siempre lo ha sido. Mira, lo tiran a una alberca de Red Bull y hacen un trago ahí de Red Bull con vodka, a lo mejor pensó que era este trago de Red Bull con vodka, ay, aquí me agarro y hasta se fue de boca, ¿no? Así se aventó de boca, pero no, hay que ser muy, muy claros primero en la parte de lo caricaturesco que en efecto resulta Felipe Calderón. ¿Cómo no va a ser inmaduro, como dice Demetrio Sodi? ¿Cómo no va a ser inmaduro Calderón si jugaba al gocha con García Luna en Los Pinos? Si jugaba a las escondidas en Los Pinos. Yo no me imagino a un adulto, y muchísimo menos al presidente de la República, diciéndole a su secretario de Seguridad Pública, ¿sabes qué, Genaro? Después de todas las chicanadas que has hecho en cuanto a México, ¿por qué no te vienes aquí a Los Pinos y te traes tus pistolas del goche y nos ponemos a jugar y no sé qué? No sé, yo no me lo imagino, ¿no? Cada quien, ¿no? Habrá mucha gente que le gusta el gocha, ir a hacer este tipo de cosas, pues está bien, ¿no? En momentos de esparcimiento, pero siendo el presidente, el secretario de Seguridad Pública, esto nos lo dio a conocer aquí Anabel Hernández también, como nos dio a conocer que en su momento, siendo secretario de Energía, Felipe Calderón, eso lo dio a conocer a Anabel Hernández, yo no sé, ¿no? Eso lo dice ella. Se tomaba hasta los tragos porque ya no le servían en las fiestas, ¿no? Cuando se iban a alguna peda del gabinete, determinaban, ya no les iban otra a Felipe, y hasta se robaba los tragos de los demás, no eso es lo que dice Anabel Hernández. ¿Cómo no va a ser un inmaduro, un bufón, si esa es su realidad? Hoy, yo quiero decirlo con todas sus letras, yo creo que en este caso el que está mal no es Felipe Calderón. Felipe Calderón siempre ha sido nefario, siempre ha sido el malvado de México. Ayer Daniel Marmolejo hasta lo calificaba como el maléfico. Esa es la realidad, es una personalidad terrible, nefaria, sí, maduro, sí, bufonesca, sí, caricaturesca, pero siempre ha sido el de los personajes más malvados que hemos tenido los mexicanos, Felipe Calderón. Esa sí es la realidad. Y aún así, esta situación no es culpa de él. No es, vamos, él va a ir a donde le llamen, él va a aceptar cualquier tipo de invitación, dependiendo de quién, vamos, la invitación de cualquier personaje que quiera alabarlo. Yo creo que aquí, con mucho respeto, lo digo, mire, en efecto, fue un triunfo importante para el Checo Pérez, por supuesto que lo fue, es el primer mexicano en ganar el Gran Premio, el Grand Prix de Mónaco. Pero qué barbaridad, ¿no? Tirarse a la alberca con un personajazo así como Felipe Calderón, después de todo lo que ha pasado, después de esa supuesta guerra contra el narco. Yo quiero insistir con eso, ¿no? Y a pesar de que hoy su papá salga a decir, no, pues yo soy de Morena y somos amigos de todos los expresidentes, híjole, yo no la veo, ¿eh? Yo no celebraría así con un genocida,
con un hombre que está acusado de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Yo no lo podría hacer. Ahora, yendo al tema de Demetrio Sodi, pues a mí me parece que desde siempre ha habido serios enfrentamientos precisamente en la derecha. Demetrio Sodi, como bien menciona Gerardo, pues es un pseudointelectual que ha intentado convencernos de que es de la izquierda y etcétera, cuando siempre se ha movido en las esferas del poder, ¿no? Esa es la realidad, que no es militante así, de que salió del pueblo, por decirlo así, no es la realidad, pues es Demetrio Sodi, pero dentro de esta muy desagradable situación que existe en la oposición, pues dentro de estos todavía hay enfrentamientos. Hay los que no se quieren con algunos, los multimillonarios que no quieren a ciertos políticos, los políticos que no quieren a ciertos candidatos, y creo que ese es el caso de Demetrio Sodi. A lo mejor un llamado de por favor háganme caso o seguiré exhibiéndolos por lo que son, como inmaduros, como Felipe Calderón. Así es. Mi querido Gerardo Villegas, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga y te apoye? Bueno, pues ya saben, www.pleroma.com.mx, ahí están mis libros ya digitales gratuitos y están mis documentales, testimonios sobre teatro que yo he montado hace tiempo. Y bueno, @pleroma0 con Z en Twitter, pero yo siempre advierto que es una red social que es básicamente un divertimento donde pongo cuestiones culturales en realidad, porque mi pensamiento político lo reservo para espacios como este, y pues les agradezco muchísimo el espacio del día de hoy. Fue una conversación muy satisfactoria, y bueno, me dio mucho gusto saludar a Toñito, porque yo me despierto todas las mañanas con él, o sea, en cuanto empieza la mañanera, yo lo escucho mucho, y bueno, pues es un gran guía, y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí de vuelta con la gran familia de Sin Censura, mi querido Vicente. No te pierdas, maestro, no te pierdas. Gerardo Villegas hablando con nosotros sin censura. Qué bueno que estás de regreso. Te abrazo a la distancia.